En esta microclase vamos a ver la fisiopatología de la trombocitopenia inmune primaria, antes conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, pero desde el 2009, a partir de una reunión de expertos internacionales, se realizó un consenso y se estandarizó la terminología para definir a la trombocitopenia inmune. Se decidió evitar el término idiopática y reemplazarlo por inmune para enfatizar el mecanismo subyacente donde se presenta una desregulación del sistema inmune que da lugar a una respuesta tanto celular como humoral contra antígenos plaquetarios. Se decidió optar por elegir el término primaria a modo de indicar la ausencia de una causa que desencadena la trombocitopenia, y el término púrpura se descartó debido a que los signos de sangrado son mínimos en una gran proporción de los casos. Muchos pacientes se diagnostican por laboratorios de control donde se evidencian recuentos plaquetarios bajos. Son muy pocos los casos donde los médicos acceden a los pacientes con el cuadro clínico florido. Y por otra parte, se la define como una trombocitopenia aislada, donde hay un recuento plaquetario en sangre periférica menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, en ausencia de otras causas o desórdenes que puedan estar asociadas a trombocitopenia. Entonces, es una trombocitopenia inmune, como dijimos, una enfermedad adquirida por el sistema inmune que se presenta con plaquetopenia transitoria o persistente y hay un riesgo incrementado de sangrado. En cuanto a la fisiopatología, hay múltiples elementos implicados que provocan, por un lado, destrucción aumentada de las plaquetas y también producción insuficiente de las plaquetas. Ya en la década de 1950, el doctor Harrington demostró que cuando se infundía o se administraba suero de pacientes con trombocitopenia inmune a voluntarios sanos, provocaba una plaquetopenia severa. Esta fue la primera evidencia de que hay un factor humoral implicado en la patogenia de la trombocitopenia inmune, que posteriormente se identificó que son inmunoglobulinas de isotipo G, pero también se presentan anticuerpos antiplaquetarios de isotipo IgA o IgM, pero lo más común es que sean IgG. Y los anticuerpos antiplaquetarios se unen principalmente a las glicoproteínas o complejos glicoproteicos, al 2B3A o a la glicoproteína 1B, el complejo glicoproteico 1B95. Hay epítopes que se identificaron en la glicoproteína 3A y también se unen con menos frecuencia a las glicoproteínas 1A, 2A o a la 4 o a la glicoproteína 6. Incluso hay muchas infecciones que participan en el inicio de la autoinmunidad por mimetismo molecular entre componentes infecciosos y las glicoproteínas de las plaquetas. In vitro, por ejemplo, se demostró que la glicoproteína 120 del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, o la proteína de la envoltura del virus de la hepatitis C, tienen mimetismo molecular con la glicoproteína 2B3A. También muchas veces con otras infecciones virales, la infección viral desencadena la respuesta autoinmune, pero después, posteriormente, se perpetúa la respuesta a pesar de la eliminación del virus. Y hay bacterias que también pueden desempeñar un papel en la trombocitopenia inmune, como es el Helicobacter pylori. Entonces, las plaquetas recubiertas con anticuerpos van a ser reconocidas por el sistema retículo endotelial. ¿Sí? Los anticuerpos antiplaquetarios participan en la destrucción de las plaquetas porque son opsonizadas y eso va a facilitar su fagocitosis por los macrófagos por medio del receptor Fc. Además de los anticuerpos antiplaquetarios y este mecanismo de destrucción, también median la citotoxicidad dependiente del complemento, porque se deposita el complemento y se activa en la membrana de la plaqueta y eso conduce a la lisis. Los anticuerpos unidos específicamente a los antígenos de la superficie celular no solo median la eliminación de la circulación por los receptores Fc, sino que también sirven para fijar el complemento en las células.
Se ha demostrado que el plasma de los pacientes con trombocitopenia inmune es capaz de fijar el complemento a las plaquetas in vitro. Por lo tanto, la inmunidad mediada por el complemento representa otro mecanismo por el cual los autoanticuerpos plaquetarios pueden conducir a la destrucción plaquetaria. Los autoanticuerpos antiplaquetarias son producidos por clones de células B con una restricción de las cadenas pesadas y livianas que tienen hipermutaciones somáticas. Por lo tanto, eso habla de que hay un proceso derivado de un centro germinal en el cual las células B y las células T interactúan para inducir afinidad y también maduración de las células B. Los centros germinales están expandidos y desregulados, o sea, se ha visto en el vaso de los pacientes que tienen trombocitopenia inmune. Por otra parte, en cuanto a los linfocitos T, hay un cambio en el equilibrio de las células T, hay una polarización hacia el perfil TH1, que son linfocitos T CD4, y eso se demostró porque está aumentado en los pacientes que tienen trombocitopenia inmune, está aumentado la interferón gamma y la interleuquina 2. Y esta polarización hacia el perfil TH1 es crucial para la estimulación de los macrófagos y para promover la fagocitosis de las plaquetas. También hay un mayor compromiso del perfil TH17 junto con la polarización del perfil TH1. En cuanto a los linfocitos TCD8, los citotóxicos, actúan en la destrucción periférica de las plaquetas y también perjudican la producción de megacariocitos en la médula ósea. Y en cuanto al compromiso de las células TCD8, la relación TC1 sobre TC2 está aumentada. O sea que acá hay una polarización hacia el perfil TC1 en sangre y en el vaso. Y por otra parte están disminuidas las células T reguladoras. Están disminuidas en número y en función. Eso se vio en los pacientes con trombocitopenia inmune. En cuanto a las células presentadoras de antígeno, está alterada, hay una presentación anormal. Por un lado, los macrófagos, como dijimos, contribuyen con la destrucción de las plaquetas, pero también actúan como células presentadoras de antígeno y estimulan a la respuesta adaptativa por medio de moléculas adaptadoras y coestimuladoras en realidad. Interactúan con los linfocitos T para producir proliferación celular y una respuesta adaptativa. También hay una deficiencia en la megacariopoliesis y en la trombopoiesis de los pacientes con trombocitopenia inmune por una respuesta inmune hacia los megacariocitos junto con una insuficiente estimulación por parte de la trombopoyetina. La megacariopoliesis tiene lugar en el nicho osteoblástico, que era un microambiente muy restringido, donde hay citoquinas específicas, moléculas de adhesión y factores de crecimiento que regulan la maduración de megacariocitos y la liberación de proplaquetas. Los megacariocitos están afectados en los pacientes con trombocitopenia inmune hay un ataque de anticuerpos, hay disminución en la haploidía y granularidad de los megacariocitos y los niveles de trombopoyetina son inadecuados. También hay un microambiente alterado en la médula ósea, porque las células mesenquimales de los pacientes con trombocitopenia inmune tienen una morfología normal, hay un aumento en la apoptosis de las células mesenquimales, hay una disminución en la tasa de proliferación y hay una capacidad disminuida de inducir a células T reguladoras y estimular la producción de interleuquina 10. Todo esto desencadena una menor inhibición de la proliferación de las células T. Hay mayor cantidad de células T en el nicho osteoblástico. También se vio que hay inhibición de megacariocitos por el plasma de pacientes con trombocitopenia inmune. La vida media disminuye la maduración de megacariocitos
porque no solo depende de la respuesta celular, no solo hay aumento de linfocitos T, sino que también hay una respuesta, está mediada por la respuesta humoral. Como los megacariocitos expresan glicoproteína 2B o glicoproteína 1B9, también pueden ser atacados por los anticuerpos antiplaquetarios, y eso se demostró en pacientes, no en pacientes, en cultivos celulares de megacariocitos, donde se le colocó el plasma o el suero de pacientes con trombocitopenia y se vio que disminuía la cantidad de megacariocitos que se producían en ese cultivo celular. La producción de trombopoyetina es constante, se realiza por el hígado, y la trombopoyetina regula la trombopoyesis y también estimula el desarrollo de los megacariocitos. Y bueno, es fundamentalmente de síntesis hepática, pero también hay de síntesis por parte del riñón o por parte de la médula ósea, y actúa por medio del receptor MPL, uniéndose al receptor. En condiciones fisiológicas provoca la expansión y mantenimiento de las células progenitoras, se producen megacariocitos, hay potenciación de la maduración de megacariocitos, eso provoca que se produzcan más plaquetas, y cuando se interioriza se degrada y los recuentos de plaquetas determinan el nivel de trombopoyetina disponible. Sin embargo, en los pacientes con trombocitopenia inmune no alcanza a sustituir para el recambio de megacariocitos, la trombopoyetina. Por otra parte, hay menos plaquetas porque hay menos megacariocitos para que maduren y producir plaquetas, y hay menos trombopoyetina para estimular todo el proceso. Hay una destrucción acelerada de las plaquetas y también hay deficiencia funcional de la trombopoyetina. Hay niveles inadecuados de trombopoyetina. Los niveles plasmáticos están regulados por el consumo de las plaquetas y están en una relación inversa con los recuentos plaquetarios circulantes. Los pacientes con trombocitopenia inmune tienen niveles de trombopoyetina normales o ligeramente aumentados, pero siempre son menores a los hallados en otras trombocitopenias, como por ejemplo en la anemia aplásica, donde está mucho más aumentada la trombopoyetina en relación a los pacientes que presentan trombocitopenia inmune. Esta es la bibliografía.